Hola, buenas, ¿qué tal? Sí, nos vamos a introducir en este video a la clase número 1 de la materia de dimensión ética o política de la praxis docente, en donde vamos a ver, ¿sí? Y desarrollar con más ímpetu qué es el aspecto ético, ¿sí? Político en la praxis docente, ¿sí? Primero, ante que nada, entender que el nombre de la materia lo que busca es dar lugar a la discusión, a la reflexión, por eso es una dimensión, ¿sí? Dimensionar es eso, extender, ampliar, ¿sí? Algo que pareciera sencillo, ¿sí? Y no muy complejo, una situación X, ¿sí? Y lo llevamos al plano ético. ¿Qué es esto del plano ético? Bueno, es reflexionar, ¿sí? Nuestras acciones, cómo vamos a actuar frente a esta situación. ¿Por qué es praxis? Porque es en la práctica, ¿sí? Nuestras acciones siempre están en la práctica, no están aisladas nuestras acciones. Y después tenemos el plano político porque tomando la concepción o definición que establecen los griegos de político como polis, ¿sí? Estamos hablando que estamos dentro de una sociedad, ¿sí? El plano de lo político es el plano de lo social, porque somos sujetos sociales, no estamos aislados, ¿sí? Y donde hacemos este plano social, ¿sí? O la ciudadanía, como nos gusta decir más a nosotros, ¿sí? En este campo de la docencia, en las aulas, en la escuela. Por eso la materia lo que busca es pensar y reflexionar acerca de nuestras acciones dentro del campo educativo, más que nada precisamente dentro de un aula o en una escuela. Para seguir introduciéndonos a esto y profundizar mucho más, vamos a tratar de diferenciar, ¿sí? Lo que es ética y moral. Muchos los ponen a veces al concepto de ética y moral como dos sinónimos, como algo similar, y es totalmente distinto. La confusión se da por obvias razones, ¿sí? La palabra ética viene del griego antiguo, que significa ethos, que ethos tiene la definición de costumbre, ¿sí? En el caso de la palabra moral, viene del latín, que el latín es una lengua que es posterior al griego antiguo. Y es del prefijo mos, que significa costumbre. Por eso se entiende a veces como ética y moral como que estamos hablando de lo mismo. Y es totalmente distinto, ¿sí? La moral está sujeta a valores, principios de las personas que están dentro de una sociedad determinada, ¿sí? Mientras que la ética es una disciplina, ¿sí? Del área de la filosofía que lo que hace es cuestionar esa moral, ¿sí? Por ejemplo, las personas que son de, no sé, de San Juan, de Mendoza, ¿sí? O de Río Negro, van a tener distintas concepciones morales. Estamos hablando de argentinos que viven en el mismo país, ¿sí? Pero las concepciones morales son distintas porque hay distintas costumbres, ¿sí? Distintas concepciones de esos ciudadanos, ¿sí? Y también va a ser distinto la mirada de valores morales que tenemos nosotros en Buenos Aires y en el Gran Buenos Aires, o sea, en el conurbano. Totalmente adverso eso de una ética, ¿sí? Y valores morales que están en el plano de otra concepción cultural, por así decirlo. Estamos hablando de la misma provincia, nos divide por ahí entre lo que es la ciudad autónoma de Buenos Aires y el conurbano, la conocidísima y famosa, ¿sí? General Paz. Y cambia todo, pareciera que no, pero cambia totalmente. Y esto lo vamos a notar también en las escuelas. Si vamos a ver que una escuela que está ubicada en el centro, en las partes más urbanas de un municipio, ya sea, supónganse San Miguel, ya sea San Isidro, ya sea, no sé, Pilar, siempre vamos a encontrar que esta escuela que están ubicadas en las partes más urbanas, ¿sí? Van a tener ciertos valores distintos a las escuelas que están alejadas de las partes más céntricas, que están más, ¿sí? En las afueras de las partes más céntricas. Por eso acá entra en discusión, ¿sí? Sobre estos valores morales la ética como disciplina filosófica, ¿sí? ¿Qué es lo que va a hacer la ética en sí? Bueno,
Lo que le va a interesar a la ética es generar una crítica activa, o sea, esa actividad crítica que hacen los filósofos, ¿sí? Tanto reflexiva y argumentativa, ¿sí? Nunca tenemos que olvidar el plano de cuando hacemos filosofía tenemos que argumentar, ¿sí? Porque criticar lo puede hacer cualquiera, ¿sí? Y eso carece a veces de reflexión. La reflexión como la argumentación son dos cuestiones, ¿sí? Que son fundantes en una actitud filosófica. Y más cuando hablamos de ética, ¿sí? La ética por eso tiene este plano, el plano de la parte más teórica, de reflexionar, ¿sí? De cuestionar, ¿sí? Y argumentar mis acciones, antes de hacerlas, claro, ¿sí? Cuando ya está en la praxis ya estoy actuando. Esto es algo que lo trabajamos muy mecánicamente nosotros sin darnos cuenta. Un claro ejemplo es, estamos en el colectivo, sube una persona, ¿sí? Ya sea mayor, con alguna capacidad distinta, o una mujer embarazada, y aquellos que tenemos esos valores morales propios de una cultura como la nuestra, nos levantamos y cedemos el asiento, ¿sí? Y esto en un campo moral ya ni se hace, se actúa. La pregunta a veces que se hace la ética es si está bien o no esa acción, ¿sí? Otra de las preguntas que se puede hacer la ética es si está bien o no mentir, ¿sí? Son cuestiones que va a siempre estar cuestionando y poniendo de manera crítica la filosofía, más que nada su área que es la ética. Bien, entonces tenemos por un lado esto. La ética es un área de la filosofía que lo que hace es cuestionar, ¿sí? Los valores establecidos de una moral. Esa moral, ¿sí? Va a poner los valores de lo bueno, ¿sí? Que está bien para esa sociedad, que está mal para esa sociedad. Y acá encontramos cuestiones como lo moral y lo inmoral. Lo inmoral es, obvio, lo opuesto a los buenos valores morales, ¿sí? Siempre lo inmoral va a ser todo aquello que no entre en esos valores, ¿sí? De los valores de lo bueno. Bueno, aclarado esto, vamos a pasar un poquito a lo que es, ¿sí? Ir desarrollando un poco más lo que son las cuestiones de la ética dentro de la educación. Cuando hablamos de ética y cuando hablamos de acciones, ¿sí? Hay un elemento que es clave, que es el elemento de la libertad. Nosotros como sujetos, ¿sí? Tenemos la libertad de elegir, ¿sí? Lo que nos parezca que podemos hacer y que es lo que deseamos, ¿sí? Eso para los filósofos va a ser denominado como la autodeterminación de poder elegir algo. Si yo quiero, no sé, comprarme un par de zapatillas, tengo la autodeterminación de poder elegir, ¿sí? Indistintamente si tengo o no los ingresos económicos para comprarlo o no. Pero sí tengo la autodeterminación de decirlo. Si no tuviera los ingresos, bueno, buscaría trabajo para poder conseguirlo, ¿sí? La libertad para los filósofos también es entender que es el poder realizar algo, ¿sí? Y que en ese realizar algo tiene que haber una ausencia de interferencia, o sea, algo que impida que yo pueda realizar mi libertad de manera plena. ¿M? Eso es lo que tenemos que tener nosotros presentes. Bien, ya dentro de lo que es el campo de la ética, ¿sí? Los primeros que han esbozado o han construido o se pusieron a reflexionar acerca de las acciones humanas fueron los griegos, o sea, los primeros filósofos que nos han llegado a nosotros en, en nuestro mundo occidental, ¿sí? Son los filósofos griegos, ¿sí? El caso de Platón, de Heráclito, Parménides, Homero, Hesiodo, ¿sí? Y el mismo Aristóteles, como por nombrar algunos de los más conocidos, ¿sí? Han hecho, ¿sí? Análisis y reflexiones acerca de las acciones humanas, ¿sí? Muchos por ahí han puesto a hablar el tema, pero no han profundizado demasiado. Uno de los primeros que sí hizo un trabajo más profundo fue Sócrates, ¿sí? En donde él entendía que las personas tienen una forma de obrar y acciones que lo van a determinar en cuanto tal,
¿sí? Acción hagan. Pero las acciones de esos sujetos están mediadas por algo, ¿sí? Hay algo que para Sócrates es fundamental, que es el elemento de la virtud. La virtud, ¿sí? Es para Sócrates el equivalente al conocimiento. Por eso aquel que es virtuoso es alguien que tiene un conocimiento. Para que yo pueda ser virtuoso en algo, tengo que conocer ese algo. Entonces, esto amerita que uno busque perfeccionar, busque profundizar ese conocimiento. El que es virtuoso, no sé, supongamos, en la construcción de sillas, es porque ha buscado conocer, ha tratado de profundizar mucho más técnicas, ¿sí? Distintos tipos de maderas, ¿sí? De herramientas para poder trabajar, ¿sí? Estos y construir estos elementos. Por el otro lado, dice Sócrates, ¿sí? Que el virtuoso, si bien tiene el conocimiento, es eso, la virtud es conocimiento, él va a decir que nadie va a obrar mal voluntariamente. O sea, aquel que comete una acción mala, no lo hace voluntariamente, ¿sí? Usualmente son involuntarias. ¿Por qué? Porque no conocemos de qué es lo bueno y qué es lo malo. Cuando uno ya tiene el conocimiento, se hace virtuoso. Entonces, ahí ya no puede obrar de manera mala, tiene que obrar de buena manera, ¿sí? Cuando uno carece de ese conocimiento, es muy factible que cometa esos errores, ¿sí? Porque desconoce de cómo moverse, cómo trabajar, cómo actuar, cómo accionar ante X situación, ¿sí? Pues entonces, para Sócrates el plano principal es la virtud, ¿sí? Y que nadie va a obrar, ¿sí? Mal voluntariamente, ¿sí? Aquel que hace el mal es porque ya conoce lo que está bien. Entonces lo trata de hacer, ¿sí? Desde ese plano. Aquel que lo hace por desconocimiento se va a dar cuenta en la medida que actúa y se encuentra con que la acción que está realizando por lo que amerita en el momento no es la más adecuada. Eso lo va a hacer reflexionar y pensar qué está haciendo mal. En cambio, aquel que tiene el conocimiento y actúa de mala manera, ¿sí? Lo hace, ¿sí? Sabiendo de que está haciendo, ¿sí? Un mal. Eso es el planteo, por así más acotado y sencillo de las acciones humanas según Sócrates. Pero el que más nos interesa a nosotros, que es el que van a trabajar ustedes en esta primera actividad, va a ser la ética de Aristóteles. Aristóteles fue discípulo de Platón y Platón fue discípulo de Sócrates, ¿sí? Tanto Sócrates como Platón no se dedicaron a hacer tratados o escritos sobre ética, sino más bien a hacer comentarios, reflexionar y escribir. Sócrates de hecho no ha escrito nada. Platón toma a su maestro y hace escritos, pero no hizo un tratado de ética. El primero que hace un tratado de ética es Aristóteles. Y Aristóteles entiende que hay algo que moviliza a las personas. Es un gran observador, hijo de un médico, ¿sí? Y por lo tanto es hasta en un punto más científico que filósofo Aristóteles. Observa bastante, ¿sí? Las acciones de los humanos y entiende de que todo lo que hacemos, ¿sí? Lo hacemos porque buscamos un objetivo en común. Ese objetivo en común es la felicidad, dice Aristóteles. O sea que las acciones humanas están premiadas por la búsqueda de la felicidad, no de una, sino de la felicidad. Eso es lo que más le interesa a Aristóteles remarcar. A él al observar las personas encuentra que esas personas están mediadas por algo. ¿Qué es ese algo? La búsqueda de la felicidad. En ese buscar, dice Aristóteles, dice que para alcanzar ese objetivo, ¿sí? Hay medios que nos van a llevar a esos fines, ¿sí? O sea que los fines son esa felicidad, los medios son la forma de llegar a esa felicidad. Por ejemplo, que ustedes eh, terminen el tramo pedagógico, amerita que tengan que aprobar esta materia como otras materias del tramo, ¿sí? Esta materia, aprobar esta materia, es el medio para llegar a ese fin que es tener, ¿sí? Aprobado el tramo pedagógico, que a su vez, ¿sí? Va a ser
el medio para lograr el otro fin, entrar a, ¿sí?, el mundo de la educación. Entonces Aristóteles observa eso, que cada acción que uno realiza, ¿sí?, la realiza con un objetivo final. ¿Sí? Ese objetivo final, ese fin, es el que en última instancia me va a llevar a ese estado de felicidad. Para lograr esto, dice Aristóteles, ¿sí?, lo plantea desde tres tipos de vida, ¿sí?, o tres tipos de formas de actuar. ¿Sí? No nos olvidemos también que la filosofía o la ética de Aristóteles, más que nada, es considerada una ética teleológica. ¿Por qué teleológica? Porque la palabra griega telos significa fin. Lógica viene de la palabra logos, que significa tratado o estudio. ¿Sí? Entonces la ética de Aristóteles es el estudio de los fines, de los objetivos finales. Dicho esto, volvamos a los tres tipos de vida que plantea Aristóteles, que nos pueden llevar a la felicidad, pero Aristóteles encuentra que no son los más adecuados. Entonces, veamos cuál es el más adecuado. Él dice que el primero de estos tipos de vida, ¿sí?, es la vida de los placeres. Esa vida de los placeres yo la puedo conseguir en base a, por ejemplo, no sé, me da placer comer un helado, me da placer tomarme una buena copa de vino, ¿sí? Pero para Aristóteles esos placeres, ¿sí?, generan una felicidad esporádica que dura muy poco. Va a durar lo que dura el helado, va a durar lo que esté la copa de vino llena. ¿Sí? Entonces, si elijo el camino de los placeres como ese medio para que me lleve al fin de la felicidad, no va a ser el más adecuado, porque en definitiva nunca voy a alcanzar esa felicidad, ¿sí?, ese estado de felicidad plena del cual Aristóteles está hablando. El segundo camino, dice Aristóteles, es la vida de los honores. ¿Qué es esto de la vida de los honores? Aquel que se regocija de ser congraciado, de ser aclamado, de ser eh, siempre estar ahí en boca de otros por sus logros, depende de esos honores, o sea, depende de terceros para que los estén felicitando y para que él sienta esa felicidad. Por ejemplo, un cantante, un artista, depende de sus seguidores, de sus fans, ¿sí?, que estén constantemente yendo a verlo, que les estén inundando de mensajes y de cosas que le digan que son todo para ellos, ¿sí? Pero estos honores dependen de un tercero, va a decir Aristóteles. Entonces, el camino de la vida de los honores no es el más adecuado para llegar a ese estado pleno de felicidad, ¿sí? La descarta totalmente. El último, sí, que vamos a ver si es o no el adecuado, va a ser el de la vida contemplativa o teórica. ¿Por qué plantea este de la vida contemplativa o teórica? El elemento importante para Aristóteles al observar las acciones de las personas es que somos, para Aristóteles, animales racionales, ¿sí? Dentro de lo que son el mundo de los animales, somos el único animal que tiene la característica de usar la razón y la palabra en relación a otras especies. Y que nuestra forma de mantener un estado de felicidad por ser animales racionales es vivir en convivencia, ¿sí?, estar con otros, no aislados, sino siempre estar con un otro. Esto para Aristóteles es el plano de los seres humanos. Elegir el plano de la vida contemplativa o teórica, ¿sí?, es la que nos va a llevar a esa felicidad, ¿sí?, plena. ¿Por qué? Porque en la medida que yo voy actuando de manera contemplativa, voy utilizando la razón. La razón para poder decir, bueno, como un helado, sí, pero no quiere decir que mi vida pasa por eso. Lo como porque hace calor y me refresca, ¿sí? No sé, me he recibido en el tramo pedagógico y todos me felicitan porque me recibí. Perfecto, gracias, agradezco, pero no quiere decir que tengo que vivir de eso, de que me estén constantemente adulando, ¿sí? Eso solo te lo va a dar el plano de la vida contemplativa, va a decir Aristóteles.
ese es el elemento más importante, ¿sí? Pero ¿cómo logro yo hacer esto? Por medio de un elemento que había dicho Sócrates, el elemento de la virtud. La virtud, ¿sí? Para Sócrates, que era conocimiento, en Aristóteles tiene casi una misma función. Pero a diferencia de Sócrates, Aristóteles sostiene que la virtud se hace en el hábito. O sea, yo no puedo ser virtuoso si no practico, ¿sí? Esa virtud. Que uno sea buen docente quiere decir que viene practicando bastante, viene hace tiempo dando clases. Y eso lo hace un buen docente. Entonces, la virtud va a ser en la práctica, en el hábito, la disposición para actuar bien, ¿sí? Por lo tanto, la virtud es la que nos hace naturalmente buenos, va a decir Aristóteles, en la medida que yo la practique. Si no la practico, la virtud, ¿sí? Dentro del plano de esa vida contemplativa, no voy a ser una buena persona y por ende jamás voy a alcanzar el estado pleno de felicidad, ¿sí? Y este va a ser un poco el objetivo final que más le interesa a Aristóteles, ¿sí? Llegar a esa felicidad como objetivo final, ¿sí? Va a depender de esos medios. Esos medios no pueden estar regidos ni por los placeres ni por los honores, sino por el plano contemplativo, el uso adecuado de la razón, ¿sí? Bueno, de esta manera tratamos de dar una introducción a la ética aristotélica, a la diferencia entre ética y moral, ¿sí? Y a los valores principales o los conceptos principales que han trabajado, ¿sí? Sócrates y Aristóteles en su ética.